Hoy vamos a hablar del valor del sufrimiento, pero no lo vamos a tocar así nomás. El valor del sufrimiento, sí, como escuchaste, y vamos a ver qué pensaba Friedrich Nietzsche. No sé si lo pronuncié bien, es un filósofo alemán, el apellido bastante complicado de pronunciar, pero vamos a hablar de Nietzsche, ¿sí? Nietzsche fue un filósofo clásico. Él se dedicó a la filosofía desde el inicio de su carrera. Y a los 24 años, Nietzsche se convirtió en el profesor más joven en ocupar la cátedra de filosofía clásica de la Universidad de Basilea. Así que este es un hombre muy reconocido por su pensamiento, muchas veces controversial, muchas veces ha tenido gente que lo apoyaba y gente que estaba en contra de él, pero vamos a ver qué pensaba sobre lo que nosotros vamos a abordar hoy en este podcast, ¿sí? El valor del sufrimiento. Entonces, sin dar más vueltas, quédate porque vamos a ver qué pensaba Nietzsche con respecto a esto. Y vamos a ir más despacio porque esto lo tenés que ir digiriendo. Dicen que el ser humano pasa la mitad de su vida huyendo del dolor. Nos educan siempre para evitarlo, para anestesiarlo, para taparlo. Esto es lo que dice Nietzsche, ¿no? Desde chico nos enseñan que si algo duele es malo. Sin embargo, Friedrich Nietzsche, ese filósofo alemán de mirada desafiante y palabras incendiarias, se atrevió a decir algo totalmente distinto, que el sufrimiento es la llave del crecimiento. Así como lo escuchaste, Nietzsche lo dijo. Ahora, no hablaba desde la comodidad. Toda su vida estuvo marcada por la enfermedad, el dolor físico, la soledad, la incomprensión. O sea que no es que el tipo de atrás de un escritorio emitía una teoría o tenía un pensamiento sin haberlo padecido. Él padeció de todas estas cosas que acabamos de decir y fue desde ese lugar, desde el barro de la existencia, que levantó una de sus frases más conocidas, que seguramente o vos la pronunciaste alguna vez o la habrás sentido nombrar. ¿Qué decía Nietzsche? Nietzsche decía: lo que no me mata me fortalece. Ahora bien, ¿qué quería decir este gran hombre con esta frase? ¿Acaso que debemos buscar el dolor? ¿Que hay que romantizar el sufrimiento? No. Nietzsche no era un predicador del masoquismo. Lo que él veía es que el dolor, cuando lo atravesamos con conciencia, tiene la capacidad de transformarnos. ¿En quién, me decís, Daniel? En alguien más fuerte, en alguien más profundo, en alguien más auténtico. A ver, te lo voy a explicar de esta manera, porque acá es bastante difícil. Nietzsche dice que el sufrimiento te ayuda a crecer. Imagínate la vida como un gimnasio existencial, ¿no? En un gimnasio los músculos crecen cuando se someten a la tensión, al peso, al esfuerzo. Si nunca levantás nada pesado, tus músculos se atrofian. En la vida pasa algo parecido, salvando la distancia, por supuesto. Si nunca atravesamos un desafío, si nunca soportamos una pérdida, si nunca nos enfrentamos a la frustración, nuestra alma queda débil, inmadura, sin raíces. Nietzsche lo llamó la voluntad de poder. No poder sobre otros, sino poder sobre uno mismo, poder sobre el destino. Mirá, cada sufrimiento, cada caída, es un terreno donde esa voluntad puede crecer o puede quebrarse. Depende de la actitud que vos tomás. Y ahí está la decisión. O usamos el dolor como combustible o dejamos que el dolor nos destruya. Pensemos en la historia de alguien que atravesó sufrimientos inimaginables. Y te voy a llevar a lo que pasó Viktor Frankl, psiquiatra austríaco, prisionero en los campos de concentración nazi. Este hombre, Víctor, perdió a su familia, vio horrores que eran indescriptibles y sin embargo
en medio del dolor, descubrió algo, que aunque no podía controlar lo que le pasaba afuera, él podía controlar la actitud con la que se enfrentaba a ese sufrimiento. Esa manera de ver las cosas y esa decisión interior lo salvó. Después escribiría un libro que fue muy conocido, El hombre en busca de sentido, un libro que realmente cambió la vida de millones de personas. Este Frankl, sin ser nietzscheano o nietzscheano, como más le guste llamarlo, encarnó esa idea que tenía Nietzsche acerca de el dolor puede transformarse en una fuente de sentido. Nietzsche hablaba también del eterno retorno. Esa idea de que si tuvieras que vivir tu vida una y otra vez exactamente igual, ¿la amarías o la odiarías? Ese desafío nos confronta con algo que es brutal. Si el sufrimiento que atravesamos no tuviera salida, ¿seguiría teniendo valor? Para Nietzsche sí, porque el valor está en la actitud con la que lo enfrentamos, en la transformación que ese sufrimiento genera en nosotros gracias a la actitud con la que lo enfrentamos. Si no, mira a tu alrededor. Pensemos en la sociedad actual. Vivimos un tiempo en que se vende anestesia emocional a cada segundo. Y vos me dirás, ¿cómo anestesia emocional? ¿Qué es eso? Mira, las redes sociales para distraernos, el consumismo para tapar vacíos que tenemos nosotros internos, frases motivacionales fáciles para esquivar la profundidad del dolor, pero lo que Nietzsche gritaría, si estuviera acá por supuesto, es que todo eso es un engaño, que la vida real no es comodidad, que el ser humano, que vale la pena, no es el que no sufre, sino el que se forja en el sufrimiento. Y Nietzsche lo aborda de este punto de vista. Mirá, el sufrimiento él lo dice como bien entendido, que es como el fuego. Si lo evitás, siempre te volvés frágil, dependiente, superficial. Si lo abrazás y lo atravesás, si aprendés a caminar entre las llamas, entonces te convertís en acero. Claro que esto es una metáfora. Y acá hay algo clave. Nietzsche sabía que el sufrimiento puede destruir, que no siempre fortalece, pero decía que el verdadero desafío está en darle un sentido a ese sufrimiento, que no es el dolor que nos quiebra, sino la falta de un porqué la que nos quiebra. Cuando encontramos un para qué soportar el dolor, entonces podemos resistir casi cualquier cómo. Pensemos en la vida cotidiana. Una persona que entrena físicamente soporta dolores, contracturas, cansancios, pero lo hace porque sabe que ese dolor lo está transformando en fuerza. Él tiene un objetivo. La persona que entrena para una carrera, para un campeonato de tenis, para algo más grande, sabe que ese dolor tiene un sentido. Diferente es si sufre ese dolor sin ningún sentido. Por ejemplo, otro ejemplo que por ahí te queda más claro. Una madre atraviesa el dolor del parto y sin embargo ese dolor se convierte en la experiencia más sagrada de su vida. Obviamente, ese dolor es para dar luz a su hijo. Un emprendedor, te voy a dar otro ejemplo más para que te quede bien claro. Un emprendedor atraviesa frustraciones, fracasos, noches sin dormir. No te creas que emprender es fácil, pero cada caída, cada herida es parte del camino hacia la visión que este emprendedor tiene. Ahí está la clave de Nietzsche. No se trata de negar el dolor ni de sufrir por sufrir, sino de usar el dolor como materia prima para forjarse a uno mismo. Nietzsche tenía otra idea poderosa, el superhombre. Él hablaba del superhombre, pero no como un héroe de cómic, sino el ser humano capaz de crearse a sí mismo, de trascender sus propias limitaciones,
de transformar el sufrimiento en creatividad, en fuerza, en arte. Nosotros podemos ver permanentemente que hay historias de gente que ha logrado llegar a la cima atravesando todas estas cuestiones que acabamos de nombrar. Sufrimiento, limitaciones, ¿sí? Superación personal permanente, más allá de los obstáculos que se le presentan en la vida. Cada vez que una persona atraviesa el dolor y crea algo nuevo, cada vez que del sufrimiento nace algo, un proyecto, una nueva forma de vida, ahí aparece esa chispa de la que hablaba Nietzsche, la chispa del superhombre. Entonces, el sufrimiento no es el enemigo. El enemigo es rendirse ante el sufrimiento. El enemigo es resignarse a ser menos por miedo al dolor, tratando de evitar precisamente el sufrimiento. Nietzsche nos invita a otra cosa más, a mirar de frente la dificultad, a atravesarla y a salir de esa dificultad distintos, más grandes, más profundos, habiendo crecido. Por eso, la próxima vez que la vida te golpee, recordá esta frase de Nietzsche: lo que no te mata, te fortalece. Pero no es una frase dicha por decir, un chicle barato, un cliché barato, sino como un recordatorio brutal. El dolor es inevitable. Si no, fíjate lo que dice el poder de la hora, lo que dice la filosofía budista, pero tu actitud frente al dolor puede convertirte en alguien que ningún sufrimiento logró quebrar. Porque cuando atravesás ese sufrimiento, es como dijimos antes, aprendés a moverte entre las llamas. En definitiva, lo que nos deja esta enseñanza es que el sufrimiento no es un obstáculo en el camino de la vida. El sufrimiento es el camino de la vida según Nietzsche. Y depende de vos si lo transitas como víctima o como alguien que se forja en el fuego para convertirse en lo que realmente podés llegar a ser. Y ahí está el valor del sufrimiento. No en evitarlo, no en negarlo, sino en usarlo para despertar. Nietzsche lo sabía. Frankl lo confirmó. Tu propia vida puede ser el ejemplo de lo que esta gente ya sabía.